Perfecto, mil gracias. Bueno, vamos a arrancar con la segunda clase práctica de reservas. Ya habrán visto la semana pasada con Cami que lo que es el cálculo de reservas es muy similar a lo que veníamos viendo como cada vez que les pedíamos algún saldo. La verdad es que sigue los mismos lineamientos con quizás alguna particularidad adicional. Van a ver cómo no nos olvidamos de ningún tema del primer parcial acá, sino que vamos construyendo sobre eso y ahora quizás vamos a enfocarnos más en, bueno, particularmente qué es lo que se va reservando, qué es lo que va reservando la compañía para poder hacer frente a sus obligaciones en el futuro y qué particularidades pueden surgir. De acá, los ejercicios que van a poder aparecer es o el cálculo de alguna reserva en particular, o por ejemplo ver con el saldo constituido a cierto momento, ver qué otra cobertura se le puede ofrecer al asegurado o a la asegurada, o cosas de ese estilo. No se va mucho de la línea de lo que venía haciendo para el primer parcial, así que está bueno porque ya que vienen con el envión, es continuar con eso, ¿sí? Bueno, sin más preámbulos, arrancamos con el primer ejercicio. Una persona contrata un seguro tal que, si sobrevive 30 años, cobrará una renta vitalicia mensual de 5.000 pesos. Si fallece con anterioridad, sus derechohabientes cobrarán al fin del año un capital de 100.000 pesos, creciente en un 10% anual sobre el capital inicial. Estos son dos coberturas que son bastante sencillas. La primera es una cobertura fraccionaria constante y la segunda una cobertura variable anual, no fraccionaria. Así que son coberturas bastante sencillas que ya estuvimos viendo para el primer parcial. Después se nos presenta que las primas se abonan trimestralmente durante los primeros 30 años mientras viva. Los gastos de adquisición son del 30% de la primera prima y 5% sobre cada prima abonada. Y acá nos va pidiendo distintas cosas. Esto es más o menos lo que está en este ejercicio, es casi todo lo que puede suceder, ¿sí? Primero para lo que es la prima pura, el primer punto te pide la prima pura única. Después acá dice prima pura anual, esto es un error de tipeo, como las primas son trimestrales, te puede pedir o la trimestral anualizada o la trimestral a secas, que sería la anualizada dividido 4. Y después, cuando nos pide la prima de tarifa, también se refiere a la prima con esta periodicidad. Así que vamos a tener que calcular eso. Una vez que calculamos todo eso, nos pide el desarrollo de la reserva matemática terminal con 8 primas pagas por el método retrospectivo. Acá nos dice desarrollar, así que vamos a tener que ver una forma de hacer un planteo general en función de cuáles son las coberturas y a partir de ahí llegar a los valores de las reservas, en este caso por el método retrospectivo. Después, en el siguiente punto nos pide una reserva matemática terminal y acá no nos pide desarrollar, así que más que nada es como que la podemos simplemente poner en la hoja. Con 12 primas pagas por el método prospectivo y su control por recurrencia utilizando los resultados obtenidos en el punto anterior. Acá de nuevo, lo que hace es conectar el método retrospectivo con el método prospectivo. Sabemos que el método retrospectivo y el prospectivo tienen que quedar exactamente iguales y lo que hacemos es partimos del método inmediato anterior y llegamos por recurrencia al método actual. Nosotros acá, con lo que es el control por recurrencia, lo vamos a dejar planteado como cuál es la llegada que hay que hacer. Después, cuando vos lo haces con números, te das cuenta que es exactamente lo mismo, ¿sí? Bien, si luego de haber abonado 8 primas, desiste del pago de las mismas, ¿cuál sería la nueva renta mensual a cobrar si solo decide mantener la cobertura de vida? Acá, de nuevo, tenemos, en función de un valor de rescate, planteo un cambio en la cobertura y a partir de ahí digo para cuánto me alcanza habiendo pagado determinada cantidad de capital. Después me pide reserva matemática con 10 primas pagas en forma exacta y en forma aproximada, dos métodos distintos de calcularlo. Y por último, la reserva matemática un mes después de ingresada la prima número 10. ¿Sí? Bien. Primera cobertura. Si sobrevive 30 años, cobrará una renta vitalicia mensual de 5.000 pesos. Entonces, partimos desde 0, llegamos hasta 30 y a partir de ahí todos los meses esta persona va a cobrar 5.000 pesos mientras viva, como no me dice que sea con límite, es sin límite hasta el máximo periodo posible de cobro de rentas.
En este caso, omega menos X. ¿Cuánto le voy a pagar? 5.000 pesos por mes. ¿Cuándo? Al inicio de cada mes. ¿Y por qué? Porque va sobreviviendo a los 30 años y va sobreviviendo en cada año. Eso es lo que nosotros conocemos con la siguiente estructura, que sería una renta vitalicia diferida fraccionaria con periodicidad 12. Acá tenemos 5.000 pesos que los voy a ir actualizando actuarialmente desde cada periodo. El primer periodo lo actualizo desde t igual 30 y s igual 0, es decir, este capital que tenemos acá. Y el último sería en x más omega menos x menos 1, es decir, omega menos 1, más es 11 sobre 12. Sería un capital de exactamente un mes antes de la última posibilidad de supervivencia del asegurado. Eso sería la construcción del seguro fraccionario que tenemos acá en pantalla. Sabemos que para expresar un seguro fraccionario, nosotros en lugar de tener los valores de conmutación y todas las fórmulas que aprendimos para simplificar los cálculos, como la doble sumatoria del capital diferido de vida, tenemos la doble sumatoria de 1 sobre K por el capital diferido de vida. Así que en este caso lo que hacemos es extraemos de la sumatoria los 5.000 pesos y para que aparezca dentro de la sumatoria un 1 sobre K, tenemos que multiplicar por K, siendo K en este momento igual a 12. Entonces tenemos estos 5.000 pesos por 12 meses por una renta vitalicia sin límite mensual, diferida 30 periodos. Ahí nosotros podemos aplicar el supuesto DUE y a partir de ahí llegamos a unas funciones de términos anuales. Después podemos presentar esto con valores de conmutación y así ya llegamos a la fórmula de cálculo final. Esta primera cobertura es muy similar a lo que vimos en el primer parcial e incluso no tiene tanta dificultad como otras que hemos visto, pero ¿alguno tiene alguna duda de esto? Que haya quedado del primer parcial, que habiendo preparado el examen les surja o algo. Bueno, pasamos entonces a la segunda cobertura. Si fallece con anterioridad, sus derechohabientes cobrarán al fin del año un capital de 100.000 pesos, creciente en un 10% anual sobre el capital inicial. El capital inicial es este de 100.000 pesos, entonces lo que vamos a hacer es ir cubriendo la muerte y que ésta vaya incrementándose en un 10% respecto al capital inicial. El primer año no se va a incrementar nada, entonces serían los 100.000 pesos. Ya a partir del segundo año se incrementa en un 10% y vemos que el orden que sigue este incremento es el del año inmediato anterior, en este caso 1. Entonces, cuando queremos extender eso hasta el último periodo, cuando estamos en el periodo 29, va a haber crecido el capital 28 veces en un 10%. ¿Sí? Y por último, para el último periodo, va a ser 29 en vez de 28. Entonces, de nuevo, nos preguntamos, ¿cuánto es el capital que se paga? Va a ser un capital creciente en un 10% del capital inicial por año. ¿Cuándo? Al final del año del fallecimiento. ¿Por qué? Porque falleció entre X y X más 30. ¿Sí? A partir de ahí planteamos esto como sumatoria. Sería la sumatoria desde t igual 0 hasta 29. ¿De qué cosa? De 100.000, que se va incrementando en un 100% cada año a partir del el segundo año. Por eso el primero no cuenta. Sería reemplazando por t igual 0. ¿Esto por qué va a suceder? Va a suceder porque fallece, es decir, la probabilidad diferida de muerte. ¿Y cuándo va a suceder? Al final del año de fallecimiento, que sería este B a la T más 1. De este planteo, ¿alguna duda que haya quedado? Lo hemos hecho para el primer parcial. Bien. Siguiente desarrollo. A partir de acá, de esto, no está expresado en fórmula de cálculo, sino que sería el planteo de la cobertura, de la prima pura. Entonces tenemos que llegar a alguna forma de cálculo más amigable. Si nosotros acá, ya quizás habiendo hecho todos los desarrollos del primer parcial, ya vamos agarrando un poco más de cancha, podemos ver que si distribuimos este 100.000 en este paréntesis que tenemos acá, nos aparecen estos dos términos. El primer término sería este 100.000 por 1 por una QXT1 por B a la T más 1, que sería esto de acá. Esto es lo que ya conocemos como un seguro de muerte por 30 años, ¿sí? Que es lo que nosotros expresamos con la mayúscula.
Y la segunda parte es un seguro increasing. Acá nosotros el seguro increasing lo que tenemos es la sumatoria desde t igual 0 hasta 29 de t más 1 por q de x t1 por b a la t más 1. En este caso tenemos t, pero arranca con t igual 0. Entonces lo que tenemos es un seguro diferido, un periodo, ¿qué cosa? Increasing por 30 años, solo que está diferido a un periodo de crecimiento. Una vez que llegamos a estas formas funcionales actuariales, de nuevo, aplicamos los valores de conmutación, asumimos bases técnicas usuales porque no me dice nada al respecto, y ya llegamos a forma de cálculo. ¿De estos desarrollos alguna duda que haya quedado? Ok, me van avisando. El primer punto nos pedía la prima pura única, la prima pura anual, que ya hicimos en los comentarios, y la prima de tarifa. Primero, para lo que es la prima pura única, lo único que tenemos que hacer es sumar ambas primas puras que calculamos para cada cobertura. En este caso sería la primera y la segunda cobertura. Después, para la prima pura anual, en este caso es, de nuevo, es un error de cómo está escrito el enunciado. Acá lo que me podría pedir es la prima pura trimestral o la prima pura trimestral anualizada. Como me dice que paga durante los primeros 30 años mientras viva, ya sabemos que mientras viva implica que tenemos efecto liberatorio. Caso contrario, me tendría que aclarar que no se va a liberar del pago de primas hasta el final del año del fallecimiento y en ese caso tendríamos sin efecto liberatorio. Acá como me pide la prima pura anual, podemos decir, bueno, si me pides la prima pura trimestral anualizada, lo que haríamos sería dividir a esta prima por una X034, que recordemos que eso de qué surge, es decir, bueno, yo tengo toda la cobertura que quiero brindar. Si quiero dividir eso en primas puras trimestrales, como tengo acá, acuérdense que esto estaría dividido y multiplicado por 4, ¿sí? Si yo quiero hacer eso, lo que tengo que hacer es ver cuánto influyen las probabilidades de supervivencia del valor del dinero en el tiempo a través de la renta vitalicia financiera fraccionaria por 30 periodos con K igual 4. De ahí despejamos cuánto sería la prima pura trimestral anualizada, ¿sí? Ahora, si lo que me pidiese es la prima pura trimestral, sería esta misma dividido 4. Bien. ¿Con esto alguna duda? Más que nada con esto del enunciado que capaz es una duda que suele surgir. Bueno, ¿qué prima es la que pongo? Yo si no estoy seguro, por las dudas siempre la aclaro. Prima pura trimestral anualizada y prima pura trimestral. Bueno. Lo siguiente que me pide es la prima de tarifa. Acá lo que nos dice es que tenemos gastos de adquisición del 30% de la primera prima y 5% sobre cada prima abonada. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos que decir es, ¿cuáles son todos los ingresos que va a tener nuestra compañía? Nuestra compañía va a tener como ingresos las primas de tarifa. Esas primas de tarifa van a estar multiplicadas por la renta vitalicia fraccionaria por 30 periodos para decir que es el valor actual de todas las primas que me van a ingresar en algún momento. Y lo que yo tengo que decir es, bueno, eso me tiene que alcanzar ¿para qué conceptos? Me tiene que alcanzar para la cobertura, que eso me lo da la prima pura única. Para los gastos de adquisición, que dijimos que eran del 30% de la primera prima. En este caso sería el 30%, ¿y cuál es la primera prima que paga? La prima pura trimestral en cero, digamos. Sería esta PT X34 dividido 4. Y por último tenemos los gastos periódicos. Los gastos periódicos van a ser sobre cada prima de tarifa, ¿sí? Entonces, van a ser el 5% de cada prima. Como es de cada prima, lo tenemos que multiplicar por la renta vitalicia fraccionaria por 30 periodos. Esos van a ser los gastos periódicos. Entonces, este sería el planteo general de qué es lo que me va a ingresar, para qué es lo que me tiene que alcanzar y que se tiene que dar necesariamente la igualdad. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, despejamos cuánto es el valor de la prima de tarifa. Podemos ver que primero si despejamos esta prima de tarifa de acá, en un primer momento, podemos pasar dividiendo la X034. Si dividimos a la PX1 por la X034, lo que me queda es la P de X34, ¿sí? Y por otro lado, acá me va a quedar un 30% por la prima de tarifa dividido 4. Todo eso dividido una X034. Y
Esta parte de acá se me va a simplificar el AX034 con este AX034 y me va a quedar el 5% de la prima de tarifa. Si nosotros dejamos de un lado de la igualdad a todo lo que tiene prima de tarifa y del otro, estos términos pasarían restando al lado izquierdo y a partir de ahí yo podría sacar factor común a la prima de tarifa. ¿Qué es lo que me queda como factor común? Este 1 menos 30% de un cuarto por la A la menos 1, porque recuerden que la pasamos dividiendo, menos el 5% de este que tenemos acá. Todo eso me va a pasar a dividir al PX34, que sería esta PX1, dividido la X034. Esto, ¿alguna duda? Quedó de prima de tarifa que sea como bastante cerca del parcial. Acá capaz es importante remarcar que pueden haber enunciados capciosos, pueden haber enunciados que de repente me presenten unos gastos que yo, así pensando rápido, no los sé resolver. Lo que yo tengo que hacer ahí es incluir todos los gastos. Todo lo que me dice yo lo tengo que incluir de alguna forma que tenga sentido. Puede haber ciertas interpretaciones distintas en base al mismo enunciado, puede haber. Lo importante es que ustedes escriban qué es lo que entendieron del enunciado, que eso que escribieron tenga lógica, ¿no? Que no sea algo como ilógico, que no cierre por ningún lado, y que todos los gastos que les mencionan estén incluidos de alguna forma. A partir de ahí, porque capaz lo que suele surgir más problemas es, bueno, pero ¿qué pasa si me dice el capital asegurado? Bueno, ustedes ahí interpreten y de lo que interpretan que sea sencillo o que siga el rational del enunciado, lo escriben. Digo para reforzar esta idea, ¿sí? Como que lo importante es entender qué es la adquisición, qué es periódico, qué está sujeto a una contingencia, qué no, y listo. ¿Alguna duda con eso? Ok. Ahora sí. Me dice, desarrolle la reserva matemática terminal con 8 primas pagas por el método retrospectivo. A mí particularmente si me dice desarrolle, yo lo que hago es, partir del cálculo de una prima, de la prima pura, ¿sí? Con la periodicidad que sea, de pago de primas. ¿Qué es lo que no estoy contemplando acá que pueden ver? No estoy contemplando únicamente los gastos. ¿Por qué? Porque todo lo que es concepto de reservas, al igual que en saldos, no se estaría incluyendo los gastos, por esto de que entra la firma a la compañía y ese mismo concepto que entró se utiliza para pagar los gastos en ese momento. Entonces no trabajamos con esa parte. Trabajando con estos conceptos puros, lo que vamos a hacer es preguntarnos, hasta donde yo estoy parado, ¿qué es lo que ocurrió antes y qué es lo que ocurre después? ¿Sí? Entonces, yo tengo 2 años completos de pago de primas. ¿Por qué? Porque me dice que tengo 8 primas pagas. Estamos primas trimestrales, son 4 primas por año. Tenemos 2 años completos de pago de primas. A partir de ahí, yo digo, yo tengo 2 años completos de prima. A partir de ahí me pregunto, bueno, estoy parado entonces en X más 2. De cada término, ¿qué ocurre antes y qué ocurre después? Agarramos primero a todo lo que es el componente de las primas, ¿no? Y digo, bueno, yo tengo una renta vitalicia por 30 periodos, trimestral y las correspondientes primas que se pagan, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió antes y qué es lo que ocurrió después? Hasta este momento dijimos que me pagaron 8 primas, 2 años completos. Lo que ocurrió hasta este momento fue la AX024. Eso es lo que ocurrió antes. ¿Qué es lo que resta que ocurra? Es la AX228.4, ¿sí? Eso es lo que ocurre después. A partir de ahí, todo eso va a estar multiplicado por ¿qué cosa? Por esta prima que nosotros vemos acá. Entonces, lo que vamos a hacer para ubicar qué es esto de retrospectivo y prospectivo es dejar del lado izquierdo de la ecuación a todo lo que sea retrospectivo, lo vamos a ir dejando, lo vamos a ir moviendo, término a término, y del lado derecho vamos a dejar todo lo que es prospectivo.
En este caso lo que hacemos es, bueno, dejamos el AX024, PX34 del lado en el que yo originalmente estaba, y lo otro lo pasamos restando del otro lado de la ecuación. Los términos B y C todavía no los tocamos, ahora vamos a ver qué pasa con ellos. ¿Hasta acá esto quedó claro? Sí, está claro. Gracias. Bien, vamos al otro término. Acá tenemos el término B. El término B está diferido 30 periodos. Si está diferido 30 periodos, yo estoy parado en el segundo año, no me cambió absolutamente nada en este momento de si ocurrió algo, no ocurrió nada, todavía no ocurrió ninguna parte de estos riesgos de supervivencia. Entonces lo que vamos a hacer es, lo vamos a dejar todo del lado prospectivo, porque todavía no ocurrió, ¿sí? Entonces acá vemos cómo aparece, teníamos las primas que ya se pagaron, el riesgo por cubrir de la cobertura, creo que era la primera, todavía el término C que todavía no lo tocamos, y le restamos las primas que restan por pagar a futuro, ¿no? Bien, después tenemos el tercer término, el término C. Acá es quizás la parte un poquitito más complicada. Yo, ¿qué voy a decir? Voy a decir, tengo los 100.000 pesos que van a ir creciendo 10% por año, sujeto a la muerte del asegurado en cada año, actualizado financieramente. La sumatoria va desde t igual 0 hasta 29. Si yo quiero ver qué riesgo corrió hasta el segundo año, sería la QX01 corrió y la QX11 corrió. Los dos corrieron completos. Entonces, los primeros dos términos de la sumatoria ya ocurrieron. Si agarramos la QX21, que sería el siguiente elemento de la sumatoria, eso ya es entre x más 2 y x más 3. Así que todavía no ocurrió. Por lo tanto, vamos a dejar en el antes todo lo que sería de lo retrospectivo, que serían estos dos primeros términos, y en el después todo lo que sea desde el segundo término de la sumatoria en adelante, ¿sí? Ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, en el lado izquierdo de la ecuación voy a tener a las primas que ya recaudé menos el riesgo que ya corrió, ¿sí? Y del lado prospectivo lo que voy a tener es las primas, la cobertura por la que todavía no se devengó el riesgo, descontada en las primas que me restan pagar, ¿sí? Eso sería, acá ya ven cómo va apareciendo. A la izquierda, todas cosas que ocurrieron, en x más 2, a la derecha, cosas que restan ocurrir. Eso es lo que vamos a ver, que falta un paso más, pero a la izquierda tenemos lo retrospectivo y a la derecha tenemos lo prospectivo, ¿sí? De esto, ¿alguna duda? Yo, particularmente, porque es increasing lo separé así. Porque viste que como la tenemos diferida, como que uno se puede marear un poco con el diferimiento y le podés pifiar. Entonces conviene, para mí, pueden hacerlo distinto, para mí conviene agarrar la sumatoria y después de última desarrollarla para ver qué es lo que me quedó. Porque acá después, una vez que vos hiciste el desarrollo una vez, ya te queda fácil. Y van a ver que ahora, cuando lo llevemos, todo esto hasta ahora está evaluado en t igual 0. Cuando lo llevemos a t igual 2, esto va a quedar como una nueva cobertura y va a quedar como una cobertura muy similar a la que teníamos originalmente. Entonces ahí va a ser más sencillo llegar a una forma funcional y consecuentemente a... ahí se me fue. A los valores de conmutación. Disculpa, ¿te puedo hacer otra pregunta? Supone que te pide con 6 primas pagas. ¿Cómo haces con la increase que es anual ahí? Vos ahí lo que tenés que contemplar es el riesgo que ya corrió, vas a contemplar la porción de la Q que ya corrió, vamos a ver un ejemplo, pero vos tenés que contemplar el riesgo que ya corrió y por el monto que le corresponde ese año. Suponete que vos tenés entre 1 y 2, vos a ese año le corresponde 100.000 por 1 más el 10%, ¿sí? Entonces, esos 100.000 por 1 más el 10%, ¿vos cuándo lo vas a pagar?
al final del segundo año. Entonces, ese capital, independientemente de lo que suceda, va a tener que estar valuado ahí. ¿Y cuánto es el riesgo que ya corrió? Va a ser el que ocurrió entre el pago de la prima 0 y la prima 6. Que esa va a ser la Q fraccionaria hasta ese momento. Perfecto, gracias. Nada. Ahora vamos a ver un ejemplo similar. Bien. Entonces, ¿qué decíamos? Acá, hasta este paso, nosotros lo teníamos todo evaluado en t igual 0. ¿Lo ven, no? O sea, acuérdense que siempre este primer término nos dice dónde estamos parados, o dónde estamos evaluando. Nosotros lo que necesitamos es que esto esté evaluado en x más 2, porque es ahí donde estoy calculando la reserva. Entonces lo que vamos a hacer es capitalizar todo esto actuarialmente hasta x más 2. ¿Eso a qué sería análogo? A multiplicar por el capital diferido de vida a la menos 1, x2. O sea, lo capitalizo actuarial y financieramente, ¿sí? El primer término van a ver que es el que teníamos previamente, este de acá, el retrospectivo, únicamente multiplicado por a la menos 1 x más 2. Después, esto, un comentario, todo esto, para si me pide por el método retrospectivo, al menos yo lo que interpreto es que acá lo tengo. Ya está. Ahora, como es conveniente, ya escribí acá como más o menos, bueno, ¿qué pasa si empiezo a multiplicar por la e a la menos 1 de x2? Y bueno, lo que van a ver es que como esta segunda parte, el lado derecho de la ecuación, ya está todo pensado como de 2 en adelante, cuando lo multiplico por la e a la menos 1 de x más x2, lo que va pasando es que todo se va desplazando hasta la x más 2 y me queda como la cobertura como si yo parto de ahí en adelante. Como si yo me parase en x más 2 y quisiera plantear unas nuevas coberturas que no contemplen los primeros dos periodos que ya pasaron. Eso es lo que se ve acá. Empezamos a modificar, bueno, qué es lo que va sucediendo con cada parte de las sumatorias y a partir de ahí vamos contemplando los movimientos. Sería como, ok, lanzo de nuevo la sumatoria, solo que ahora desde x más 2 con las nuevas cualidades. Ahora lo vemos bien en el método prospectivo igual, como sería el razonamiento. Pero acá me pide retrospectivo. El retrospectivo es este que tenemos acá. ¿Qué es lo que tenemos? La reserva en x más 2 son las primas que ya me pagaron, todo el capital que me ingresó, menos lo que pagué. ¿Sí? Tiene sentido. O sea, si yo digo, ¿cuánto tengo hoy reservado para hacer frente a mis obligaciones futuras? Hasta hoy tengo lo que me pagaron menos lo que pagué. Eso todo valuado en el momento en el que estoy parado. ¿Sí? ¿Te cae alguna duda? Bien. Tengo mucha sed hoy. Estuvo re pesado el día. Bien. Acá lo que me pide es, un segundo, acá, bueno, llevamos esto a valores de conmutación, y, o sea, habiendo desarrollado esta prima, que fíjense que es exactamente igual a la primera que tenemos, entonces ya sabemos cuál es el desarrollo que hay que hacer. Pero todo esto se ve, es un número, ¿sí? Ustedes reemplazan los valores de conmutación y va a ser un número que va a ser el número b de x más 2. Van a ser 100 pesos, no sé. Quedémonos en la cabeza como que da 100 y para futuros enunciados. Acá lo que me pide es la reserva terminal con 12 primas pagas por el método prospectivo y su control por recurrencia utilizando los resultados obtenidos en el punto anterior. ¿Sí? Acá, por esto les decía, quédense en la cabeza que esta b de x más 2, ustedes llegarían a un número. ¿Sí? Es un número. Entonces, primero planteamos por el método prospectivo. Acá me dice plantearlo por el método prospectivo, va. ¿Sí? Yo lo que tengo que hacer es, digo, bueno, si yo me paro hoy y miro para adelante, ¿qué es lo que falta que ocurra? ¿Qué es lo que me falta? Que me ingresen que me ingrese a la compañía y qué es lo que qué es lo que falta pagar, tipo las dos caras. Entonces me pregunto primero, bueno, ¿qué es lo que me falta que me paguen? Yo estoy parado en x más 3, me falta que me paguen todas las primas, desde ahí ya me pagaron 3 años, faltan 27 años más. Entonces, me quedan todas estas primas que me paguen. ¿Cómo? Trimestralmente. ¿Y cuál es el valor de la prima? El que me pagaban originalmente. ¿Sí? El valor de la prima se mantiene fijo, es una prima nivelada. Se mantiene fijo, entonces
calculo el valor actual actuarial hasta este momento como si no hubiese ocurrido lo anterior, ¿sí? Y después digo, bueno, ¿cuáles son los siniestros por cubrir? Recuerden que teníamos dos coberturas, ¿sí? Para lo que es la cobertura de vida, nosotros nos habían dicho, bueno, diferido desde cero, 30 periodos, voy a pagar todos los meses 5.000 pesos hasta que la persona muera. Eso, hoy en día, sería, ya pasaron 3 años, entonces el diferimiento va a decrecer en 3 años y esta persona tiene 3 años más. Entonces tendríamos 5.000 pesos que se pagan mensualmente, el valor actual actuarial de eso, ¿sí? Sería toda la cobertura, todavía no ocurrió, entonces voy a contemplar todo. Siguiendo, tenemos, bueno, ¿qué pasa para la segunda cobertura? A partir de este año, el capital que se paga se incrementó 3 veces en el 10% del capital inicial. Nosotros, acá donde estamos parados, ya vamos a tener un incremento de 3 veces, ¿no? El capital. ¿Por qué? Porque yo digo, yo estoy parado en X más 3, el que pago al final del año es desde donde empiezo, ¿sí? Entonces, sería, en vez de X más 3, lo que me va a restar pagar ya va a tener el impactado el crecimiento 3 veces. Yo tengo 100.000 pesos, que lo multiplico por 1 más el 10% incrementado ¿cuántas veces? Acá estoy parado desde t igual 0, entonces le tengo que sumar el más 3, ¿sí? Si yo partiera desde 3, ahí podría tener algo distinto acá, pero no lo tengo. Entonces, ¿por qué? Porque me conviene para el valor actual y para la Q de muerte. Entonces, le voy a pagar a partir de ahí, en este caso 130.000 pesos, y que va a ir creciendo un 10% por año respecto al capital inicial, a quienes fallezcan año a año, partiendo desde la edad X más 3. Eso calculado el valor actual financiero. Es decir, teníamos la cobertura original que era desde 0 hasta 29, que pagaba 100.000 por 1 más el 10% por T, por la Q, XT1, por la BLT más 1. Ahora todo eso se me desplazó 3 periodos, ¿sí? Bien. Joel, Sí. Joel, perdón, siempre lo digo mal el nombre. Cuando te dice la cobertura 1, ¿no es AX más 3, 27W menos X menos 27 menos 3? A ver. 7 menos 3, déjame pensar. Sí, es verdad, tenés razón. Sería menos 30, claro. Sí, perdón, mala mía. ¿Atrás también estaba mal? ¿O atrás estaba bien y le borré el 0? Vamos a verlo un segundo. No te sabría decir, me di cuenta recién ahora yo. A ver, creo que acá. Omega menos X. Sería omega menos X menos 30, sí. Tenés razón. Sería así, sería por lo que resta hasta el fallecimiento. Igual fíjate que en este caso el resultado hubiese dado igual, porque ya no habrían probabilidades, digamos. Ya vos podés seguir y lo que te va a dar ahí el 0 es la probabilidad. Entonces puedes poner lo que quieras, que este plazo te va a dar 0 desde omega menos X menos 30. Así que da lo mismo, pero está muy bien la corrección. Gracias. Bien. Entonces, ¿cómo quedaría el método prospectivo? Me quedarían estos dos siniestros que tengo por cubrir, ahora restando las primas que me van a ingresar, ¿sí? Eso lo vimos acá. ¿Cómo quedaba? Quedaba como todos los riesgos por cubrir menos las primas que me están por ingresar, ¿sí? Bien. Eso sería el método prospectivo. Acá llegamos a nuestra reserva en X más 3. Lo otro que me dice es, bueno, haceme el control de recurrencia utilizando los resultados obtenidos en el punto anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo parto de la reserva del periodo anterior y le sumo el riesgo corrido durante un año y le sumo las primas y le resto el riesgo corrido durante un año, yo tengo que llegar al mismo valor que llega acá, ¿sí? A BX más 3. Entonces lo que voy a decir es, bueno, acuérdense que ustedes acá tenían un número. Este BX más 2 es un número. Si a ese número agarro y le sumo ¿qué cosa? Bueno, todas las primas que se van a pagar durante ese año.
Las primas que se van a pagar durante ese año van a ser la AX más 3, 0,1, 4 por la PX 34, ¿sí? Eso se lo vamos a sumar. Miren acá cómo va dando igual. O sea, si yo a esta AX024 le sumo una AX más 3, 024 por el valor de la prima, por este capital de actualización, en este caso actualización, después lo extraigo del factor común y queda capitalización, me queda como sumar un 1 de 2 a 3 en la renta vitalicia, ¿sí? Lo que estoy haciendo es sumando un año más a la sumatoria de estas rentas vitalicias. Eso sería el cobro adicional de primas. Y después, por otro lado, tenemos el devengamiento del riesgo. ¿Qué fue el riesgo que ocurrió durante todo este año? Bueno, yo le pagué 100.000 por 1 más el 10% por 2. ¿A quiénes? A quienes murieron entre X más 2 y X más 3. Eso es lo mismo que agregar un término más a esta sumatoria, ¿sí? Obviamente acá, ¿cuál sería el concepto? Sería, en la primera parte, un año más de cobro de primas, y en la segunda parte, un año de pago de siniestros. Eso va a ser lo mismo que calcular esto, ¿sí? Entonces ahí es donde ustedes ven, ok, esto se chequeó, ¿sí? Que se chequea que esto es igual que el prospectivo, ¿sí? Pero te hago una consulta, Joel, ya también que en el examen no se suelen llegar a números, ¿no? Si a vos te piden que demuestres algo a partir de recurrencia y no llegás a la misma expresión como estamos haciendo ahora, y no llegás a números, no demostraste nada, ¿no? Porque O sea, son dos cosas diferentes, claro, más allá de que dan igual después si lo pones en un Excel. mirá, si no llegás y, o sea, no queda expresado tipo como la relación de igualdad, si vos planteás esta relación de igualdad que tenés acá, en el primero te dicen tipo, desarrollá. Vos planteás esto, vas a ver que tenés tanto retrospectivo como prospectivo para el año X más 2. Entonces, si querés llegar a un año más, sumarle el riesgo corrido a esto, a la parte ya prospectiva, y vas a mostrar que da igual que esto. ¿Sí? Entonces ahí ya tenés la demostración de que da exactamente lo mismo. Habiendo partido de que estos dos son iguales, llegás a que agregarle el riesgo corrido al lado derecho de la ecuación es igual a esto. ¿Entendió? Lo que quise decir. Si te soy sincero, más o menos. Ok, Pablo. Viste que nosotros acá partíamos que teníamos, esto sería la reserva en X más 2, ¿no? Del lado izquierdo teníamos el retrospectivo y del lado derecho tenemos el prospectivo, ¿sí? Sí, clarísimo, eso. Bueno, si vos agarrás directamente esta parte, en realidad acá cuando ya la movimos, ¿no? Cuando ya le movimos a X más 2. Si vos agarrás y capitalizás todo esto, un periodo más, y le agregás las primas capitalizadas hasta el final del periodo y el riesgo capitalizado hasta el final del periodo, a esta parte, ya la prospectiva, vas a llegar exactamente a la misma fórmula que acá. ¿Sí? Entonces ahí también se te convalida. Para eso tenés que tener previamente hecho esta división en retrospectivo y prospectivo. Pero sería Sí. como... ¿Sí? Sí. Dale, gracias. Ahí como que es otra forma de hacerlo. O sea, obviamente lo óptimo es llegar con números. Quizás eso me quedó del cuatrimestre en el que la hice, que como las actividades de seguimiento las hacíamos con Excel, tenías que llegar al mismo número. Pero sí, la otra forma que se me ocurre es esa, como tipo usar sobre lo que ya trabajaste. Sí, perfecto. Claro, me había pasado que yo ayer traté de hacer el ejercicio que estaba haciendo ahora y no llegué, pero claramente nada, debería haber llegado. No sabía si reemplazar la parte prospectiva o retrospectiva, porque si vos querés llegar a la prospectiva, como que lo más lógico suena a eso, pero en la prospectiva vos tenés restando las primas, Sí. y cuando vos pones la prospectiva, ahí tenés restando las primas, pero cuando lo haces por recurrencia estás sumando primas. Entonces no sabía bien cómo llegar, pero listo, quédate tranqui que después le meto un poco más, si no. Acá cuando pensá que vos acá las primas se están restando desde AX más 2. Esto es una sumatoria que va desde AX más 2 hasta AX más 2 más 28. Si vos le sumás una prima de el total de las primas de este año, vas a tener desde AX más 3, porque le estás restando una sumatoria que va desde X más 2, le estás sumando el primer año, le estás sacando ese año de términos de la sumatoria. Entonces se te va a desplazar todo un periodo.
Perfecto, me quedó claro. Muchas gracias. Bien. Ahí llegarían como con el control de recurrencia. Eso es algo que suelen pedir bastante. Bien. Si luego de haber abonado 8 primas desiste del pago de las mismas, ¿cuál sería la nueva renta mensual a cobrar si solo decide mantener la cobertura de vida? ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos la situación en la que el usuario me deja de pagar, pero ya me pago cosas. Entonces, cierta parte ya la tiene adquirida y es de lo de ella, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es cuánto le corresponde con alguna particularidad y en función de eso vemos qué cobertura le vamos a dar, ¿sí? Entonces, acá por ejemplo decimos, ¿cuánto me pagó? O sea, ¿cuánto es su saldo, su reserva hoy? La reserva de hoy va a ser, dice, abonado de las 8 primas, desiste del pago de las mismas. Ese cálculo lo tenemos acá, ya le dijimos, es un número, referenciamos a eso, esto es algo que yo voy a usar, este BX más 2. Ahora, ¿qué pasa? Yo me comprometí a pagar unos gastos, ¿sí? Le di la oportunidad de que el gasto de adquisición me lo pague diferidamente, ¿ok? Entonces, esos gastos que yo me comprometí a pagar en la adquisición todavía no los recibí todos. ¿Cuánto recibí? Recibí una parte, ¿ok? Entonces, como recibí una parte, lo que tengo que hacer es únicamente restarle la parte de los gastos de adquisición que todavía no me pagaron, ¿sí? ¿Eso cuánto sería? Sería, yo recibiría desde el principio hasta el fin AX034, ¿sí? Ahora, ¿cuánto efectivamente recibí? Recibí AX024 en sus respectivos momentos. ¿Cuánto me restaría hoy? AX más 2, 0,284. Como hoy me correspondería esto, esa es la porción que yo le voy a cobrar. De todo lo que me debiera haber pagado, ¿cuánto efectivamente me pagó? ¿Sí? Y a partir de ahí, eso se lo voy a descontar. ¿Esto por qué es? Bueno, esto más otro concepto que no suele aparecer, que es un concepto de una quita por antiselección. A veces como que se penaliza todavía más. En este caso, como nada más le estamos pasando la parte de los gastos que... ¿cómo es? La parte de los gastos que no me pagaron. Ahora, también lo que yo puedo decir es, ok, a mí no me conviene que me saque la gente el seguro porque yo lo que pensé es, le brindo cobertura a tanta cantidad de personas con el fin de que algunas ocurre el siniestro y otras no, pero que en promedio ocurra una determinada cantidad de siniestros. Si me va saliendo gente del universo, entonces se puede generar un problema de antiselección, ¿sí? Como que se me vayan los mejores riesgos y yo terminar perdiendo. Por lo tanto, lo que se suele hacer es, se agrega una quita adicional. Esa quita no se suele ver en los ejercicios, pero ténganlo en cuenta y entiendan por qué es. Es para evitar que se vayan los riesgos. Digo, bueno, está bien, vos hoy tenés esto en tu cuenta, pero yo al momento de contratarlo te digo, está todo bien, pero me vas a tener que no te voy a devolver todo, ¿sí? Este sería el valor de rescate que le voy a ofrecer. Entonces, lo que me dice es, ¿cuál sería la nueva renta mensual a cobrar si solo decide mantener la cobertura de vida? A partir de acá yo le voy a ofrecer nada más esta RX más 2, este valor actual, digamos, ¿y cuánto le voy a ofrecer? Bueno, 12 por K por cuál es la cobertura de vida que le resta pagar, que le resta desde el día de hoy, una cobertura de vida diferida desde X más 2, diferida 28 periodos, hasta el final, acá bueno, de nuevo lo mismo que me corrigió alguien, no me acuerdo quién, mensual. Ahí, despejando, podemos obtener cuánto sería el capital mensual que le vamos a ofrecer. Como estamos dividiendo por 12, sería el capital mensual, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? Yo te puedo hacer una pregunta. ¿Qué pasa si, tengo una duda, si agregan algo en el enunciado? Si en vez de decirte algo así como la nueva renta mensual en caso de vida, te dijeran, por ejemplo, no sé, cuál debería ser el capital asegurado en caso de vida, pero si deseas mantener la cobertura de muerte también. Ahí tendrás que agregarle como la parte del increasing de muerte,
pero hasta el, no sé, el periodo que digan que lo mantiene, ponele, te tendría que aclarar. Claro, o sea, te tiene que aclarar, pero vos lo que decís es, este RX más 2, si yo le tengo que pagar también la cobertura de muerte, entonces lo que hago es, a este valor de rescate que tiene, le resto el valor actual de lo que yo le voy a pagar por la cobertura de muerte. ¿Sí? Claro, le restás ese valor actual, pero tu capital asegurado incógnita sigue siendo ese. Sigue siendo el K. A menos que te diga otra cosa. Si no, ponele, si se van a modificar los dos capitales, seguramente te tenga que decir, bueno, se le paga el mismo capital o te paga una relación. Obviamente todo eso tiene que estar especificado. Acá en este caso, yo para mí, ¿por qué debe decir esto? Si nosotros llegamos a estos valores, seguramente si se mantenía la cobertura de muerte, debía pasar, no sé, que no se le brinde nada de capital, por ejemplo. Me imagino que debe pasar algo así. Como que no terminás dándole nada. Sí, claro, quizás te dice algo como que tenés que mantener, pero te dan el último capital abonado en caso de muerte, una cosa así. Pero sí, está bien. Yo entiendo lo mismo que vos. Listo, gracias. No. Bien. Joel, Sí. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te iba a hacer otra duda, pero primero con aprovechar ya que te preguntaran algo parecido sobre lo de recién del compañero. Si te da, ponele devolución de primas, te dice que hay contraseguro. Vos ahí, tipo, ponele que no te aclara, te pide valor de rescate y no te aclara, tipo, para qué cobertura, si de muerte, de vida, qué sé yo. Ahí vos lo harías y contemplarías en esa nueva cobertura que le ofreces la devolución de primas. Obviamente depende del enunciado, para mí tiene que estar, en esto tiene que estar bien explícito. Ahora, lo importante es que vos sepas identificar cuál es el valor de rescate y que sepas identificar cuál es la variable que se va a cambiar. Seguramente te va a decir que siempre, para esto te tiene que decir qué es lo que vos querés cambiar. Entonces, en función de eso, vos podés tomar un criterio. Podés decir, bueno, le sigo brindando la cobertura del contraseguro y lo que me va a variar es otra cosa y lo despejo y llego al resultado. O lo que podés decir es, dado que no me dice nada, asumo que solamente paga esta cobertura. O capaz lo planteás y ves que llegás a algo ilógico, como por ejemplo, qué sé yo, te queda un capital negativo, decís, me queda un capital negativo, la verdad es que no tiene sentido, así que quizás habría que también dejar de brindar contracobertura, no sé, cosas así. Claro, perfecto. Pero acá, a ver, habría que enfocarse en qué es lo importante de esta parte, es identificar el valor de rescate e identificar el cambio de cobertura, ¿sí? Claro, sí. Y la otra consulta era es más general y más anterior a todo esto, pero justo acá se ve bien, ¿viste el valor de rescate cuando planteás el primer renglón de la R? Sí. Ahí vos estás tratando una reserva que analiza, por así decirlo, todo lo que es la parte pura y le está restando todo un término que analiza tanto la parte pura más los recargos. Sí. Entonces, mi consulta es, ahí estás contemplando, tipo, lo puro le está restando algo que tiene parte de tarifa y todo eso. ¿Por qué? ¿Cuál sería la explicación de por qué esa reserva BX más 2, nosotros, si llegan a aparecer recargos y eso, no contemplamos nunca la prima tarifa dentro de eso? ¿Se entiende? Sí, perfecto. En las reservas nosotros nunca lo contemplamos porque vos te tenés que imaginar esto. Es como tipo, yo agarro los 100 pesos que son para gastos, me entraron, los derivo. Agarro, los derivo y así sucesivamente. Si se cumplen todas las hipótesis y supuestos, entonces no habría ningún problema. Es como tipo, cierra por todos lados. ¿Cuándo hay un problema? Hay un problema cuando yo le ofrecí un diferimiento al asegurado del pago, que sería en este caso como no sé si se dice prorrateo, pero como esto de dividir los gastos de adquisición en distintos años, ahí me va a surgir un problema si él me desiste el pago, ¿sí? Entonces, por eso, esto no tiene que ver nada con la parte pura, pero es una penalización que se presenta si, solo si, desiste del pago. Esto, ¿dónde tiene que estar? Seguramente en la nota técnica del producto. ¿Qué pasa si decide dejar de pagar primas? Es algo que no está conectado con lo puro, sino que está conectado con el hecho de desistir del pago de las primas. Si yo hago el seguimiento periodo a periodo, no voy a mirar el gasto de adquisición. ¿Por qué? Porque es un gasto de adquisición que yo no lo tengo que contemplar. Es como tipo, me entra y lo voy a pagar lo voy a ir pagando en algún momento.
Eso tiene que ver con, no sé, el arreglo que se tenga en función de los gastos de adquisición. Ahora, en este caso es algo particular del dejar de pagar primas. Claro, o sea, no entendí bien, igual no me quedó bien clara la respuesta del por. O sea, te vuelvo a repreguntar a ver capaz se entiende mejor. Dale. ¿Por qué en las reservas, si bien ponele que el enunciado te da recargos, tanto alfa como beta, tipo de adquisición y periódico, te da todo, ponele, te da los 4 recargos y te da liquidación también, te da todo. Todo eso, cuando calculamos la reserva, ¿por qué no lo tenemos en cuenta y solo tenemos las primas anuales puras, digamos? En retro y prospe. Porque vos pensalo en los gastos como si fueran una obligación del asegurado y no son una obligación de la compañía, sino que imagínate la compañía como un intermediario, ¿sí? Es un intermediario que agarra esa plata y la da. Entonces, no es una obligación, vos cuando ves la reserva es qué tiene que reservar la compañía en concepto de a qué está sujeto a pagar por esta cobertura de vida. Claro, pero si yo lo llevo, ponerle al instante inicial, ¿no? En donde se contrata y se me ocurre, por X motivo, hacer una reserva en ese momento, debería contemplar los gastos de adquisición en ese momento, porque están ocurriendo ahí, ¿o no? En el momento cero, digamos. No tiene que ver con la cobertura de este seguro de vida en sí. Quizás ponerle, si querés, te podés ir a un riesgo por incumplimiento del deudor, como se ve tipo en pérdida esperada en actuarial 5, capaz te podés ir a eso, pero no tiene que ver con diferencias en la contingencia de vida o de muerte. No se relaciona con eso. Y esta reserva es una reserva por la contingencia de vida y de muerte que brinda la compañía aseguradora. Ah, ok. Por eso estrictamente se analiza lo puro y no los recargos y nada de eso. Perfecto. Exacto. Acá, Ok. entiendo que acá se confunda como que de repente aparece y restamos, pero es como tipo, te cobra una penalización. Claro. No, me resultó muy confuso porque así tanto no, pero viste, hay un ejercicio de las guías largas, el último, el 14, justamente te da todos los datos como para esa prima tarifa. Vos, con los conocimientos del primer parcial, podés calcular, ¿entendés? Empezás a plantear la ecuación de equivalencia actuarial y tenés recargo de delta, alfa y todo eso y podés calcularla. Entonces, nada, como que ahí me generó la duda. ¿Por qué en la reserva no contemplo esos recargos y sí en el rescate? Pero nada, eso. Yo lo pienso de ese lado, no sé si... Perfecto, sí. Gracias. No, por favor. Bien. ¿Alguna otra duda que haya surgido con esto? Genial. Me avisa, sí. Ok. Acá me pide la reserva matemática con 10 primas pagas en forma exacta y aproximada, ¿sí? Yo parto de un saldo que ya calculé. O sea, para cuando yo tengo que calcular de forma exacta, seguramente me lo den para después de un saldo ya calculado, ¿sí? Es eso, es como tipo, me lo van a dar de esa forma como para que yo pueda seguir trabajando sobre algo que ya construí. Este sería la reserva con 8 primas pagas, ¿sí? Tenemos las primas que cobramos menos el riesgo que se le dio cobertura, todo eso evaluado en X más 2. Ahora, lo que me dice es reserva matemática con 10 primas pagas. Yo acá voy a tener 2 primas más que se pagaron. Entonces, lo que voy a decir es, yo tengo a todo este choclo valuado en X. Vamos a seguir valuando en X, aunque van a ver que es tipo nada más sacar un factor común, si no, ¿no? Pero vamos a evaluar todo en X para seguir con la misma línea del retrospectivo. Entonces digo, ¿qué plata más me ingresó en estos 2 periodos? Yo llegué hasta X más 2. Después me pagan una prima en ese momento, en X más 2, y me pagan otra prima, recuerden que son trimestrales, en X más 2 más un cuarto. Entonces, tengo esas 2 primas. Acá tendríamos la P de X34 dividido 4. ¿Por qué cosa? Por E de X2. ¿Para qué? Para traerlo a X, ¿sí? La tengo evaluada en X más 2, lo traigo a X. Y después tengo otra prima, recuerden que son trimestrales, entonces la tenemos que dividir por 4. También la tengo esta un trimestre después que este 2. Entonces lo tengo en 2 más un cuarto. De nuevo lo traigo todo a X.
Esos son los ingresos. Todo esto yo lo voy a tener que sumar a la reserva. ¿Ok? Ahora, a su vez, pasó algo, que esto es lo que me preguntaba alguien hacía un rato. Nosotros estamos ya corriendo el tercer año. En el tercer año, el capital de muerte que yo tengo que pagar es 100.000 incrementado 2 veces en 10% de 100.000. ¿Cuándo lo voy a pagar eso? Lo voy a pagar al final del año, ¿sí? Ahora, ¿cuánto ya corrió? Solo un semestre. ¿Por qué? Porque yo voy a estar parado, si yo es con 10 primas pagas, me paro justo antes del pago de las siguientes primas, ¿sí? Me paro un segundo antes, a mitad de año. Si yo tenía el pago de la prima en un cuarto, voy a pagar justo en un medio. Y a partir de ahí digo, bueno, ¿cuánto del riesgo del año corrió? Medio año. Yo hasta ahora pagué medio año de cobertura. ¿Cuánto pagué por ese medio año de cobertura de muerte? Pagué 100.000 pesos, ¿sí? 100.000 pesos incrementados en un 20%. Eso no lo pagué ahora, sino que lo voy a pagar en realidad al final del año. Solo que se me devengó el riesgo, es decir, si a mí me van avisando, che, mirá, murió tal, murió tal, murió tal, llego a mitad de mes, murieron 3. Bueno, a estos 3 le voy a pagar los 120.000 pesos. ¿Cuándo se lo voy a pagar? Al final del año. Por eso, este capital que yo pago, asociado a este riesgo que ya corrió, va a estar valuado al final del año. Lo voy a actualizar hasta el inicio del año. Si vemos todo esto, como está actualizado acá y con esta probabilidad de muerte, lo tenemos todo evaluado justo en x más 2. Ahora, como estoy evaluando todo en x, lo voy a traer a t igual 0. ¿Cómo? Con un valor de actualización actuarial x2, un capital diferido de vida de 2 periodos. Así voy a tener lo que es el cobro de primas y el semestre que corrió de riesgo valuado en x. ¿Alguna duda con esto? Quizás es una parte bastante crucial. Ok, genial. Bueno, esto es lo que tengo que agregar y restar para llegar al saldo a la reserva matemática en x más 2 más un medio. Entonces, de nuevo dijimos, tenemos esto, lo que hacemos es, lo incluimos. ¿Qué hacemos? Sumamos a A, sumamos a B, ¿sí? ¿Y hasta dónde lo vamos a capitalizar? Hasta 2 más un medio. ¿Ok? Vemos cómo esto antes estaba capitalizado actuarialmente por 2 periodos. Acá lo que hacemos es, agarramos lo que ya teníamos, le agregamos las primas que se cobraron, le restamos el riesgo que se corrió y todo eso lo capitalizamos actuarialmente por lo que corresponda. ¿Sí? Bien. Cálculo en forma aproximada. Este cálculo en forma aproximada es básicamente tener en cuenta 3 conceptos. Cuando yo me pide el cálculo aproximado va a ser una interpolación lineal, es decir, yo agarro la reserva, yo estoy en el transcurso de un año, agarro la reserva al inicio del año y agarro la reserva al final del año. A partir de ahí, ¿qué voy a decir? Me voy a fijar qué tan cerca estoy del primer año y qué tan cerca estoy del final del año. Va a haber un concepto más que va a ser la prima. La prima, ¿corrió toda o no corrió toda? Las primas que están dentro del año. Esas son las 3 cosas que ustedes van a tener que mirar. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Nosotros estamos parados justo a la mitad del año, ¿sí? Entonces, como estamos parados justo a la mitad del año, yo voy a tener que la prima del primer trimestre y la prima del segundo trimestre corrieron completamente. Tipo, todo el riesgo que ellas cubren, corrieron completamente. La del tercer y el cuarto año, ahí todavía no aparecieron, no entraron en la compañía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer únicamente? Decir, bueno, ¿cuánto es la reserva en x más 2? ¿Cuánto es la reserva en x más 3? Lo divido por 2. ¿Por qué? Porque estoy justo en el medio de las dos. Estoy justo en el medio de las dos y no hay ningún riesgo no corrido de las primas. Si yo, por ejemplo, acá, en vez de estar justo en el mes 6,
estoy en el mes 5, a todo esto le voy a tener que contemplar que me falta un mes de la segunda prima. Ese mes de la segunda prima no va a haber corrido. ¿Se entiende esto? Quizás es también de nuevo una parte bastante... Joel, esto coincidiría si te pidiese la reserva de balance, ¿no? Esto es justo la reserva de balance, claro. Perfecto. Bien. ¿Alguna duda con esto? ¿Una otra? Bien. Punto F. Tenemos que me pide reserva matemática, rege este ejercicio. Te pido absolutamente todo. O sea, está todo lo que tienen para ver. Reserva matemática un mes después de ingresar a la prima número 10. ¿Saben que estuve literalmente toda la clase preocupado diciendo no incluí el riesgo que ocurrió en el mes para el ejercicio F, para el inciso F, y estaba seguro que no lo había incluido y que iba a tener que decir, che, perdón que no lo incluí, pero está incluido. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos un mes después de ingresar a la prima número 10, entonces tenemos acá lo mismo, tenemos 10 primas, y tenemos que pensar, bueno, ¿qué falta para un mes después de ingresada ese mes de prima? ¿Qué va a cambiar de esto para el cálculo de forma exacta? Va a cambiar cuánto riesgo corrió, ¿sí? Va a ser 1 sobre 12 de riesgo adicionales y no se va a haber incluido ninguna prima adicional. ¿Por qué? Porque fue un mes después, no llegó a incluirse ninguna otra prima, ¿sí? Sino que lo único que hago es decir, bueno, incluyo un mes más de prima y a eso lo capitalizo un mes más actualmente. ¿Sí? Acá la otra interpretación era, bueno, en vez de un mes después del saldo habiendo ingresado a la prima número 10, un mes después exacto de haber ingresado a la prima. Cuando haces el cálculo exacto, el rational es lo mismo. Cuando acá, si lo hiciésemos con el método aproximado, ahí sí hubiese que incluir el riesgo no corrido de la prima. Bien. Yo había escrito QX más 2 más 1 medio, punto y coma, 0, punto y coma, 1 sobre 12. La forma de notación porque había considerado... para que vos decidas. O sea, no sé cuál es la forma que usan. Yo acá lo que hago es decir dónde estoy específicamente parado. Es como tipo, si yo estoy durante el año... No, me refiero arriba, el renglón de arriba, la Q. El renglón de arriba, la Q. Sí. Dice QX más 2 más 1 medio, punto y coma, 0, punto y coma, 1 sobre 12. Claro, pensá que acá yo igual, en vez de agregarle a esta que ya calculé, lo que estoy haciendo es contemplar los conceptos de nuevo, agregando el riesgito adicional que me quedaba. O sea, yo acá no es que estoy sumándole a esta, sino que le sigo sumando a la BX más 2. Ah, listo. Perfecto. Yo tengo una consulta, Joel. ¿Se escucha? Sí. La notación esa de la reserva que usás, o sea, es la misma que si planteamos los 3 campos, ¿no? Mira, yo la verdad es que nunca usé los 3 campos. Sé que había como algo de, bueno, tengo la reserva que empieza a correr en esta cantidad de años, después pasan tanta cantidad de años y después es cuántos periodos desde, no sé si las primas o qué, que se tarda en capitalizar. Yo acá lo único que digo es, la reserva que estoy calculando es la de este momento, específicamente la de este. Después la anotación, la verdad es que yo siempre usé esta. Claro, porque te iba a preguntar justamente cómo sería con la otra, pero bueno, está bien, si ¿Para qué lo usás. Tengo acá al lado el cuaderno, capaz, lo tengo anotado. No, porque te quería preguntar si era BX10, 7 sobre 12, tipo los 3 campos. Acá sería BX10, 1 sobre 12. X es la edad de contratación, T es la cantidad de primas pagadas y S es el diferimiento luego de pagada la décima prima.
Claro, o sea, solo el 1/12 sería. Claro, porque vos ya dijiste, tengo la edad de contratación es X, la cantidad de primas pagadas son 10, la cantidad de periodos luego de pagada la última prima es 1/12. Porque son trimestrales, justo caen 6/12, que es la última pagada. Está bien. Sí, está bien, perfecto, gracias. Ya entendí dónde iba la pregunta. Yo te seguí. Perdón, una pregunta, repito lo mismo. Hice el planteo a mí y me quedó en 2 más 1/3. La prima 9 la tengo en 2. Era lo que decía. Yo acá lo interpreté como agarrando el saldo como basándonos en el anterior un mes después, pero también, o sea, lo otro que se podía interpretar era agarrar la prima 10, que se paga justo la prima 10 en un cuarto, y un mes después. Eso es lo que hiciste, ¿no? O sea, 4 Claro. Sí. O sea, yo acá capaz, o sea, que se puede considerar como un pife, o yo, o sea, lo que dije es tipo, bueno, se ingresó la prima 10, yo la reserva para esa prima la calculo al final del semestre, entonces le agrego un mes más. Pero sí, es otra forma de pensarlo. Ahí entendí tu punto de vista, está perfecto. Ahora, si también lo he dicho en voz alta, creo que me convence más el tuyo igual. pero esto cuando lo preparé lo pensé así. Bueno. Claro, o sea, te conviene dejar en el campo del diferimiento explicado todo lo que ocurrió desde el inicio del año hasta donde está diferido, digamos. Eso no sé, es un tema de notación para mí. O sea, yo siempre preferí hacerlo así porque es como, independientemente de lo que diga el enunciado, cómo lo escriba, es tipo, bueno, ¿dónde yo estoy parado? O sea, si yo agarro el estado de cuenta de una persona a una fecha determinada, ¿cuánto tiene? Entonces, como, yo lo único que me importa ahí es eso. Después todo lo demás es como que no es que yo voy a tener más o menos información si lo escribo con el XTS. Pero... Claro, pero para terminar de entender lo que dijo el compañero, que también le dijiste que estaba bien, eso es, o sea, el 1/3 representaría todo desde X+2 hasta el momento que estás parado, ¿no? Desde X+2 hasta el momento en que estás parado. Sería desde el momento de pago de la última prima. Ok, perfecto. Bien. Y yo, hola Joel, una consulta. Acá en el caso del riesgo que corre, vos siempre vas a considerar la parte de vida o muerte, la financiera siempre la vas a llevar al momento de pago, en el caso de que justo te lo piden una fracción igual al, no sé, ponele que es una cobertura fraccionaria, y justo la fracción cae en el mismo momento de la fracción que te pide evaluar la reserva. Ahí la llevaría, ahí coincidirían, pero si no, siempre llevas financiero hasta el momento de pago y el riesgo que corre es lo de vida o muerte. Claro, vos ahí lo que tenés que pensar es, ¿cuándo se volvió para mí cierto el pago? Yo, acá me vengo el riesgo, o sea, pensalo como tenés en tu cartera 10 asegurados y vas viendo, vas preguntando, che, moriste. En el momento en el que decís, che, murió, eso ya se volvió, ya corrió el riesgo y yo ya vi quién murió. Ahora, eso no quiere decir que sea algo que salió de mi reserva. ¿Cuándo sale de mi reserva? Cuando efectivamente lo pago. ¿Cuándo lo pago? En un rato, al final del año. Listo, perfecto. Genial, gracias. Bien. Siguiente ejercicio. Una persona contrata un seguro ordinario de vida. Las primas se abonan a lo largo de toda la cobertura, los gastos de adquisición son del 25% sobre la primera prima y un 10% sobre cada prima abonada. Si luego de haber abonado 15 primas, desiste del pago de las mismas, ¿cuál sería el nuevo plazo de la cobertura si quisiera mantener el capital asegurado? La edad al momento de la contratación es de 30 años, el capital asegurado es de 100.000. Descomponer la prima número 10 en prima de ahorro y prima de riesgo. Bien. Tenemos un seguro ordinario de vida. Acá yo asumí que el seguro ordinario de vida era anual. Pueden asumir lo que quieran,
pero a mí siempre que tengo que asumir algo, mejor que sea anual porque va a ser más fácil. Pero particularmente para este ejercicio van a ver que conviene porque si no sería un choclazo enorme. Pero bueno, el seguro ordinario de vida cubría la muerte de la persona desde la edad de contratación hasta el fallecimiento, hasta el máximo posible. Acá me quedó la X y un 30, pero se entiende. Como es, y el pago de primas se realiza durante el mismo plazo que hay de cobertura. Y eso sería esta prima que tenemos acá. O sea, le vamos a pagar 100.000 pesos en el capital, sí. 100.000 pesos siempre que muera y me va a pagar la prima todos los años mientras sobreviva. Entonces, acá lo que me pide es, de nuevo, ¿cuál sería el nuevo plazo de la cobertura si quisiera mantener el capital asegurado luego de haber abonado 15 primas? Entonces, lo primero que tengo que decir es, ¿cuánto es mi reserva en ese momento? Mi reserva en ese momento es, pasaron 15 años, me pagaron 15 primas, ¿sí? Tengo esta prima que yo calculé, que me la pagan durante 15 años, una renta vitalicia, ¿sí? A eso lo que tengo que hacer es restarle el riesgo diferido, el riesgo corrido. ¿Cuál fue el riesgo que ya corrió y que fui yo pagando? Un riesgo de muerte por 15 años, pagándole un capital asegurado de 100.000 pesos. Todo eso, para que sea mi reserva en 30 más 15, tiene que estar capitalizado actuarialmente 15 periodos, ¿sí? Entonces, lo capitalizo actualmente 15 periodos. Ahí tengo el valor de la reserva. Ahora, ¿qué habíamos visto? Habíamos visto que yo tengo que penalizar al asegurado por la porción de gastos que yo todavía no pagué, ¿ok? Que todavía no recibí, entonces por consecuencia no pagué. Entonces, agarro la reserva en 30 más 15, ¿y qué le voy a restar? Dijimos que los gastos eran del 25% sobre la primera prima. Le voy a restar el 25% de la primera prima por todos los periodos que todavía no ocurrieron, ¿sí? Divido por el total que yo me comprometí a pagar cada año y lo multiplico por las porciones que faltan pagar traídas en valor actual. De nuevo, si hubiese algún concepto de gasto de selección, acá es donde habría que incluirlo. Ahí el 25% lo aplicás sobre la prima pura anual. O sea, estaría mal, porque yo cuando lo pensé inicialmente dije, para mí era, siempre hacemos el 25% el gasto de adquisición sobre la prima de tarifa. ¿Hubiese estado mal eso? No, a ver, de nuevo, es un supuesto. Como me dice acá, la diferencia que me dice es, no es la primera prima abonada, sino me dice la primera prima. Viste que la diferencia es esa con el primero. El primero me decía la primera prima abonada, entonces ahí sí o sí es prima de tarifa. Está, es acá un detalle menor. Sí. Quizás ahora que me hace el comentario, yo como que lo pensé así. Ahora que me decís el comentario, quizás lo escribiría. Como me dice la primera prima, asumo que es la prima pura. Listo, perfecto. Pero es un buen punto. Bueno, ahí tengo el valor de rescate. Entonces digo, ¿este rescate para qué me alcanza? Me alcanza para 100.000 pesos que se pagan. Un seguro que va a pagar un seguro de muerte. O sea, yo mantengo el capital asegurado, pero tengo que ver hasta qué plazo lo voy a pagar. Tengo un seguro de muerte desde 30 más 15, 0N, hasta un plazo en particular. Acá lo que yo voy a hacer es asumir bases técnicas usuales. Y digo, bueno, voy a usar la CS80 de una persona, no me importa si es femenino o masculino, el que sea, y voy a buscar cuánto es el valor que me convalida este valor de rescate. Entonces yo voy a decir, agarro el valor de rescate, lo divido por 100.000, lo multiplico por el valor de computación M45, ¿sí? Todo eso le resto el valor de conmutación M45 y a partir de ahí lo que tengo que hacer es ver cuánto me alcanza, o sea, cuánta cobertura yo me alcanza, me lo va a dar este M de 30 más N. Acá ustedes pueden buscar en la tabla y ver más o menos cuál es. ¿Qué sería lo correcto? Lo correcto sería decir, yo voy a tener en mi tabla, por ejemplo, este valor, despejo el M de 30 más N y me da 50.000 pesos. Yo veo que M de 49 da 10 pesos menos
y M de 50 da un poco más alto. Lo correcto sería usar una interpolación lineal. Decir, bueno, si esto es tanto y esto es tanto, ¿cuánto tiene que ser para que sea exactamente este valor de rescate que yo despejé? O sea, todo lo que yo despejé. Eso básicamente es nada, buscar en la tabla de mortalidad y reemplazar en esta fórmula los valores. O sea, si yo digo, para este n el valor es tanto, para este n el valor es tanto, ¿cuánto es si yo quiero este n? Sería así. ¿Cuánto sería si yo quiero poner este n? Eso sería como el valor que me queda. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta, Joel? Sí. Ahí cuando te tira un plazo fraccionario, digamos, ¿no? ¿Cómo puede ser que, o sea, cuándo te paga esa última fracción? Porque entiendo que es un ordinario de vida, paga a fin de año, ¿no? Sí, sería como a chequearlo. O sea, en realidad es para dar cuánto sería la cobertura exacta. O sea, yo lo que tendría que hacer es cubrir al asegurado por todo ese plazo. En función de eso se pueden determinar diversas cosas. Se puede determinar, bueno, la compañía decide dárselo a principio de año, la compañía decide hacer hasta ese momento y después por esa última cachito de año pagárselo exactamente en el momento en el que muere. Pero acá lo que me pregunta es, ¿cuál sería el nuevo plazo? Podemos después redondear igual, ¿no? Claro, entonces no hay, digamos, una regla usual para eso. Al menos para mí es como tipo depende. O sea, si para mí lo más lógico en esto sería decir, bueno, ¿cuánto es el plazo inmediato anterior? Como si fuera una pequeña quita y te agarro esta pequeña quita porque decidiste antes. Yo haría eso. Ahora, lo que se suele hacer en la cátedra es esto, calcular la regresión y decir, el plazo exacto es tanto. ¿Cuál sería el nuevo plazo? Este sería el nuevo plazo. Exactamente sería este. Ahora, si queremos mantener que sea una cobertura que se paga al fin del año, el plazo debiera ser tanto. Si queremos realizar una quita por esta fracción de año, debiera ser al principio del año y listo. Pero no sabes si va a morir en esa fraccioncita. Perfecto, gracias. En el caso de vida, eso mismo, ¿cómo lo harías? ¿En qué diferiría? Porque vos en muerte puedes decir que el plazo es medio año, sí. Pero en vida un plazo de medio año no representa nada, supongamos que cobra el capital al principio del año. ¿Harías un recorte en el último capital o algo así? Lo que va a cambiar es sí, o sea, capaz ahí tiene más sentido decir, bueno, al principio del año y listo. Ahí tendría un poco más de sentido. Porque vos decís, ¿cuándo yo conozco que la persona sobrevivió al principio del año? Igual nada, justo este último año es como medio, de nuevo, quizás es algo que tiene que estar especificado en algún lado. Pero a mí me suena como esto. Acá particularmente me dice, ¿cuál sería el nuevo plazo? Mirá, el nuevo plazo es este. Ahora, lo que puede pasar después, pero el nuevo plazo es este. Así lo veo. Okay. Y ahí me quedaron los valores de conmutación distintos. M de 30 más 15 menos M de 30 más 15 más N sobre D de 30 más 15. Sí, le puse un pife. Este lo hice ayer a las 11 de la noche, creo. Perdón, papelón. Gracias. Sería de acá despejar y llegar, perdón. ¿Cómo es? Bueno, de nuevo, acá van reemplazando y se fijan, o sea, ¿cuál es el valor que ustedes van a tener que buscar? La N. Entonces, a partir de ahí dicen, bueno, digamos que les queda entre 49 y 50, 49 más 50 menos 49 sobre los valores de conmutación en esos periodos por X menos y tanto. En este caso X sería el valor que les dio, menos X sub 0, que sería el valor de conmutación en 49. Más o menos. Joel. Con respecto a lo que te preguntó antes la compañera, que me hace mucho ruido el tema de que pones el 25% aplicándosele a la pura. Y tipo, eso ni siquiera en este tema. Si recuerdo de todo lo que es primer parcial, siempre que hacíamos la ecuación de equivalencia actuarial para calcular la prima tarifa, esa PT siempre la poníamos, el
el recargo ese siempre se lo aplicábamos a la PT, nunca a la pura. Entonces como que me hace mucho ruido que acá sea a la pura, ¿entendés? Sí, no, o sea, coincido, de hecho puede ser que sea prima de tarifa, o sea, yo lo que digo es, el gasto de adquisición pueden ser 100 pesos, o sea, como te pueden tirar un número fijo y listo. Acá este número es el gasto de adquisición. Yo tipo leí la primera prima y puse P de 30 omega menos 30. Ahora, ¿qué podemos? Claro, pero el tema es que con el mismo enunciado siempre le hicimos sobre prima tarifa en el primer parcial, como que nada. Prima de tarifa. O sea, lo que siento es, si yo te escribo, asumo que como no lo especifica es sobre la prima pura, no está especificado. Son primas tanto la prima pura como la prima de tarifa, y acá me dice la prima abonada, puede ser la prima pura, perdón, me dice la primera prima, puede ser la pura como la otra. Cada vez que nunca vimos de aplicarle el recargo a la pura, ¿entendés? Siempre le sumábamos la aplicación a la tarifa y se le sumábamos a la pura. Como que la aplicación del recargo directamente a la pura nunca lo hicimos. No, sí, sí, o sea, si quieren lo dejamos en prima de tarifa. Ahora, de nuevo, es un número, es este concepto de gasto de adquisición. Pero sí, lo dejamos como prima de tarifa. Bueno. Siguiendo. Prima de riesgo y prima de ahorro. Me pedía descomponer. ¿Una pregunta? Sí. ¿No sería W menos X menos 30? ¿No le falta ahí la X? Puede ser. ¿En dónde? En la prima, en la primera línea, digamos. 30 omega menos 30, 30 es la edad. 30, ok. Sí. Acá me quedó la X cuando esta X es 30, pero es la edad. Ok, sí, por eso. Bien. Me pide descomponer la prima número 10 en prima de riesgo y prima de ahorro. Prima de riesgo y prima de ahorro, el concepto de prima de riesgo es la parte de la prima que está asociada al riesgo cubierto durante el año en el que se paga esa prima. Y lo que es la prima de ahorro es la parte de esa prima que se genera para constituir la reserva. Sería como la variación de reservas con algún que otro, con una capitalización, pero sería eso. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Acá más o menos están medio seteados los pasos para la llegada, pero nosotros, conceptualmente, ¿a qué tenemos que llegar? A una parte que sea efectivamente lo que está asociado al riesgo cubierto durante ese año, prima de riesgo. Y otra parte que se destine únicamente a la constitución de reservas, prima de ahorro. ¿Qué es lo que se hace acá? Partimos de la reserva anterior al pago de la prima número 10. El pago de la prima número 10 se hace al inicio del año 10. Entonces, un segundo antes yo tengo la reserva que incluye hasta la prima, creo que acá sería un año más, pero bueno. Yo acá tendría la prima hasta la, no, está bien, hasta la 9, sí. Acá tendría hasta la prima 9 y calculo cuánto sería la reserva con todas las primas recibidas hasta la 9ª y le resto el riesgo corrido hasta ese momento. Entonces digo, bueno, cobré estas 9 primas y ocurrió este riesgo en todo ese periodo, ¿sí? Hasta ahí tenemos lo que sería la reserva en 30 más 9. La capitalizo actualmente por la cantidad de años y llego a la reserva en 39. Un segundo después, pago la prima 10, ¿sí? Esta sería la que nosotros tenemos que descomponer en prima de riesgo y prima de ahorro. A eso, ¿qué le voy a tener que restar? Todo el riesgo que corrió ese año. Ese año yo le pagué 100.000 pesos a todas las personas que murieron en el año al final del año, ¿sí? Eso sería este Q3901 por B por 100.000. Todo eso, ¿por qué lo vamos a multiplicar? Por una E a la menos 1, 39,1. ¿Por qué? Porque todo esto está evaluado en 39. Para llegar a la reserva en 10, lo movemos un periodo más. A partir de ahí, ¿qué es lo que yo voy a tener que obtener? Bueno, voy a tener que descomponer el valor de esta prima. Tengo que ver qué es lo que pasa con esta prima, qué componentes tiene dentro. Entonces ahí lo que vamos a hacer es despejarlo. Ahí lo que hacemos es decimos, bueno, tenemos la B de 40
que la vamos a multiplicar por E de 39,1, ¿sí? A eso le vamos a restar B de 39 y le vamos a sumar el riesgo corrido, que son los 100.000 por una A de 39,01. Ahí tenemos el valor de la prima 10 en función de reservas y de riesgo cubierto. Ahora, ¿esto es todo lo que se ve afectado por el riesgo cubierto? No. Hay más partes afectadas por el riesgo cubierto, que serían las que están implícitas en este E de 39,1. Acá hay parte de riesgo asociado específicamente a este periodo, ¿ok? Y este B de 40 y este B de 39 son números, ¿sí? Entonces, a partir de ahí decimos, ¿qué es este E de 39,1? El E de 39,1 es B por P de 39,1, que P de 39,1 es 1 menos Q de 39,01, ¿sí? Ahí, si nosotros despejamos, si nosotros distribuimos, vamos a tener B por 1, B. B por Q de 39,01, A de 39,01, ¿sí? Ahí tenemos B menos A de 39,01. Reemplazo en esta ecuación que yo tengo acá. Si lo reemplazo, esta B de 40 va a estar multiplicado por una B y por la A de 39,01. A eso le vamos a restar la B de 39 y le vamos a sumar la A de 39,01 por 100.000. Lo único que hice fue reemplazar. Si nosotros distribuimos los conceptos que reemplazamos, vamos a ver que la B de 40 me queda multiplicada por una B y a su vez lo voy a restar y lo voy a multiplicar por la A de 39,01. Estos son todos los conceptos que me quedan y ahora sí, tenemos todos los conceptos bajo los cuales está afectado el riesgo cubierto durante este año, que van a ser esta B de 40 y este 100.000. ¿Qué va a ser la prima de riesgo? Va a ser todo lo que tenga la A de 39,01, que es el riesgo cubierto en el año en el que se paga la prima, ¿sí? En este caso sería la A de 39,01 por 100.000 menos B de 40. ¿Qué va a ser la prima de ahorro? La variación de reservas o lo que se usa para constituir la reserva. Eso sería la B de 40, que pensemos que está evaluada al final del periodo, entonces la actualizamos un periodo, menos la B de 39. La ponemos justo donde se paga la prima número 10. Y ahí vemos cuánto es la variación de reservas o cuánto es el cachito que se paga para lo que no corresponde este año. ¿Sí? Y ahí que me queda los dos componentes, prima de ahorro y prima de riesgo. ¿Esto quedó claro? Joel, perdón, ¿te puedo hacer una pregunta del inciso anterior que me quedó y no te quise interrumpir ahora? Ahí, ¿no te falta en el cuando vos pones rescate? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Porque así cerramos con esto y después volvemos a eso. Ok, ahora sí. No, mi pregunta es, ¿por qué ahí vos ponés 100.000 por una A de X de 30 más 15, 0N y no dividís por la A de vida? O sea, ¿estás asumiendo algo ahí o se te canceló algo con el rescate o no sé si te quedó negativo para asumir eso? Pero no deberías dividir también esa parte, o sea, vos tendrías que respetar la cobertura. Ya me deja de pagar primas. Esto es el pago de primas. Esto lo que me está diciendo es, en vez de pagártelo, la cobertura es 100.000 por AX0 omega menos 30. No es todo. La cobertura es los 100.000 por AX0 menos 30. Ahora entendí, vos pusiste eso por el tema de que estabas haciendo la anual, digamos. Está bien. Ahora entendí. Claro, sí, es derecho al anual puse, perdón, capaz que hubiera que haber puesto. No, me mareé yo por eso, pero está perfecto, gracias. No, también recordar que creo que lo dice en la carpeta cuando lo vimos, que el nuevo contrato que le hace la compañía es a prima pura única, ¿entendés? Claro, no, o sea, pensá que acá en realidad no es que esa prima pura única, sino que dejó de pagar. Tipo, lo que vamos a ver es qué cobertura le podemos dar con lo que tenemos. Es eso, o sea, sí, conceptualmente, teóricamente es lo mismo que hablar de prima pura única, pero conceptualmente es, me dejó de pagar primas. Ya está. Lo que hago es, me quedo con toda la reserva que tengo y con eso le ofrezco una cobertura. ¿Sí? ¿Sí? Asumo que sí. Bien, ¿me fui? ¿O escucho?
Sí, sí, No, no, estás. Genial. Bueno, eso es todo lo que había preparado para hoy. La clase de reserva será bastante cortita. No sé si hay algo que no haya quedado claro. Algo que quieran repetir. Hay ya 25 minutos de clase, así que si quieren repetir algo de esto, alguien que tenga alguna duda con algo. Tengo una duda de la guía larga. Hay un ejercicio, el 8, que nunca pude calcular el capital asegurado y no lo pude resolver. ¿Qué te planteaba? Un total a 25 años, a ver, lo hice antes ya creo y no me acuerdo. Pero básicamente te daba valores de conmutación, te daba un par de As de vida y A de muerte, y te decía que, ok, te planteaba la primer prima de tarifa. Lo paso en una foto así también lo ves de paso. Dale, si no, si querés, ya sabes lo que puedes hacer, me puedes mandar el ejercicio con la resolución que hiciste y veo eso. Quizás para responderte puntualmente qué es lo que... Ok, dale, perfecto, mejor. Sí. Dale. Mándamelo por mail, ¿tenés mi mail? Sí, lo tengo anotado. Genial. ¿Alguna otra duda? O si hay más, no sé, o algo que quieran volver a ver de esto.